Buenos días, comenzamos nuestro devocional y avanzamos. Hay harto que decir, voy a tratar de leer más que nada las reflexiones porque los 12 minutos pasan rápido, así que para que ustedes tengan el video y también les ayude esta palabra para nuestras oraciones. La parte que nos corresponde es Efesios capítulo 1, el verso 7 y 8 y 9. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El verso 10, la primera parte, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la parte que nos corresponde. Decir, bueno, que ya estamos conociendo las tremendas bendiciones y abundantes bendiciones que Dios nos ha dado. Y la hemos resumido en 4 palabras. Ustedes recordarán, predestinación, redención, que ya lo hemos visto. Ahora nos corresponde la tercera bendición, revelación, y después viene la herencia. Hoy la revelación. La revelación de la palabra y del plan eterno de Dios es una bendición. Es una bendición para la iglesia. Es una bendición de que Él nos haya revelado el plan que Él se había propuesto, dice. ¿Y cuál es ese plan? Es volver a unir todo bajo Cristo cuando se cumpliesen los tiempos, de reunir todas las cosas. La revelación del misterio de su voluntad. Dios tiene un propósito definido para toda la humanidad. Y conforme a ese propósito hay un plan para los siglos. Y la historia de la humanidad no está librada al azar. Tiene sentido, hay dirección y hay un propósito, los cuales pertenecen al misterio de Dios. La palabra misterio podemos también ayudarnos en otra palabra, secreto. Secreto. Misterio o secreto. Algo oculto que solo puede llegar a conocerse si el poseedor de ese misterio o ese secreto lo quiera revelar. Gracias a Dios que ese misterio fue revelado. Y eso es lo que Pablo escribe para que la iglesia en Éfeso se den cuenta que el plan eterno, ese secreto eterno, fue revelado por Dios Padre a su iglesia. El misterio revelado es este, dice Dios según su beneplácito, su buen parecer, su buena intención, le agradó, es bondadoso en su deseo de poder revelar ese plan, ese misterio, ese secreto, y lo reveló, y que se había propuesto en sí mismo, dice, de poder revelar ese plan. Ese plan, dice Pablo, consiste en reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Aquí la palabra clave es la expresión reunir, es un verbo. Y hay 2 ideas ahí. Una tiene que ver con la palabra griega, la kefalea, la cabeza, los dolores de cabeza, la kefalea, la cabeza, tiene que ver con la cabeza. Y está hablando que la cabeza es Cristo. Es Cristo. Este verbo se usaba también para describir la reagrupación y reorganización de un ejército vencido, diezmado y disperso. Bueno, disperso bajo la autoridad de un nuevo comandante como cabeza, está diciendo Pablo. Ese ejército vencido y disperso es la humanidad. Y el nuevo comandante que va a estar sobre esa humanidad, bajo quien Dios se propuso volver a reunir todas las cosas, es Cristo. Este es el secreto, plan de Dios que nos fue revelado. Quiero explicar con esto también 2 ideas como una ilustración. En la humanidad han habido 2 bombas atómicas espiritualmente. Una, volvámonos atrás al huerto del Edén,
la primera bomba explotó, que se llama pecado. Y esa bomba explotó y el efecto expansivo produjo muchas cosas. El pecado trajo muerte. Muerte significa separación. El pecado destruyó la unidad original del universo, afectó el universo. El pecado separó al hombre de Dios, enemistó a los hombres también, engendrando odio, egoísmo, rebeldía, avaricia, pelea, envidia, asesinato, robo, etc. La historia de la humanidad y el estado de la sociedad actual son testimonios muy evidentes de cómo el pecado destruyó a la humanidad y enfrenta a los hombres entre sí. La historia humana es una historia de sangre, de guerras, de odios e injusticias. Así el pecado destruyó la unidad del hombre con Dios y la unidad de los hombres entre sí. Qué lamentable es el estado actual de la humanidad. Y justamente ese es el plan y propósito de Satanás. Mediante la bomba espiritual llamada pecado, sembrar muerte y también sembrar división. Pero la segunda bomba espiritual, Pablo se refiere, dice, en ese caos, en esa destrucción que produjo el pecado en la humanidad, dice Pablo, pero Dios, en la plenitud de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, mandó a su Hijo a este mundo pecador para realizar por su gracia el plan redentor. Cristo llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad, también la maldición y las enfermedades, los odios, nuestra pecaminosa humanidad, y murió en la cruz. Hebreos capítulo 2, el verso 14 y 15, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Su muerte fue la primera base de esta bomba espiritual. Fue una implosión tan grande que absorbió la explosión del pecado. 3 días después, un domingo de madrugada, en un jardín de las afueras de Jerusalén, se produjo silenciosamente la segunda explosión atómica espiritual, mucho más poderosa que la bomba que explotó en el huerto del Edén. Cristo resucitó de entre los muertos. Su bendita onda expansiva desde aquel día se esparce por todo el mundo, dando vida a todo aquel que en él cree. La vida espiritual. Esa onda se esparce por la proclamación de la palabra de Dios, porque ese misterio escondido fue revelado, fue sacado a la luz y fue entregado a la iglesia, y la iglesia tiene que ser administradora de ese plan revelado, y tiene que la iglesia cumplir la tarea de ser la proclamadora de esa palabra de Dios, de esa revelación, de reunir todas las cosas nuevamente en la persona del Señor Jesucristo. Cuando el hombre, abriendo su corazón, se deja alcanzar por ella, recibe vida y amor y vuelve a ser uno con Dios y con su hermano mediante Jesucristo. Efesios capítulo 2, 14 al 16, también esos versos nos ayudan. Y para terminar, aquí hay que hablar de la iglesia, porque la iglesia es la recipiente de este misterio o secreto que estaba oculto, pero a Dios le plació revelarlo. Y se lo reveló a la iglesia. Por eso que la iglesia es importante en este plan. Esa iglesia que está compuesta de nosotros, los seres humanos, que hemos sido redimidos por Jesucristo, por su obra. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Es aquella parte de la humanidad que actualmente está en Cristo y siendo su cuerpo está reconciliada con Dios y con sus hermanos. Gálatas 3, 27 y 28.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este es el propósito y el plan de Dios desde entonces. Volver a unir a todos los hombres consigo mismo y a todos los hombres entre sí. El único modo es bajo la cabeza del nuevo comandante, que es su Hijo Jesucristo. Y esta es la base para combatir todo tipo de división en la iglesia. Dios ya ha revelado en su palabra el misterio de su voluntad, por lo cual proclamamos que la iglesia de Cristo es una, y cualquier división en ella es inadmisible y atenta contra el propósito eterno. Teniendo en mente, hermanos, hermanas, yo le animo a orar, y que podamos orar, y que podemos orar teniendo en cuenta la bendición de la revelación en esta mañana de la siguiente manera. Oremos para que el propósito del plan eterno de reunir o de unir todas las cosas en Cristo se lleve a cabo, y que su iglesia sea la proclamadora del misterio de su voluntad revelado en su palabra en el mundo donde nos encontramos hoy. Oremos para que la iglesia avance de acuerdo al plan eterno, que el fundamento de la iglesia sea ese plan revelado. Oremos para que seamos uno en el Señor y que estemos unidos a la cabeza que es Cristo, que no haya división entre nosotros, sino estemos unidos en el Señor para llevar este mensaje revelado del plan de reunir todas las cosas en la persona del Señor Jesucristo. El Señor quiere reunir todas las cosas que están en el mundo y ponerlas bajo la cabeza de Cristo. Cuanto más todas las cosas que pertenecen a la iglesia, a su pueblo, de ponerlas bajo la cabeza que es el Señor Jesucristo. Oremos en esa dirección. Amén. Gloria a Dios. Amén.